Los psicólogos aseguran que podrían ser tan adictivos como la cocaína. Va a ser el gran problema de salud mental de los próximos años. Una actividad que interfiere con la cotidianidad de la persona, que no le da tranquilidad a la persona, que le produce una respuesta de ansiedad. Dafne, es fantástico saber, gracias a ti, que los que juegan a videojuegos obtienen mejores resultados que los que no juegan a videojuegos. A los videojuegos, a las pantallas, a internet, tienen mucho más riesgo de hacerse adicto a otro tipo de sustancias. Al estudiar estos juegos, hemos descubierto que repercuten de un modo profundamente beneficioso en varias habilidades distintas. Que jugar en la máquina del Nintendo por la sensibilidad de la luz producirá epilepsia incurable en la vida de tu hijo. Todos consumimos algún tipo de producto cultural. Cine, música, literatura o videojuegos. Son productos que no son imprescindibles para nuestra supervivencia, pero que consumimos por placer. ¿Quién no ha sentido la irresistible necesidad de jugar una partida más, o de leer o ver un capítulo más? El responsable de este tipo de sensaciones placenteras es el conocido como mecanismo del placer. Este mecanismo es imprescindible para nuestra supervivencia y hace que busquemos nuestro propio bienestar por encima de las sensaciones desagradables. Cuando realizamos una acción deseable o al menos evitamos una indeseable, nuestro cerebro libera dopamina, que nos producirá placer, indicándonos así que esta acción en concreto nos beneficia. Si permanecemos un tiempo pasivos o nos encontramos ante una situación desagradable, también liberaremos dopamina, pero en este caso nos producirá deseo, el deseo de conseguir una sensación placentera, incluso nos visualizamos logrando lo deseado. Además, en este proceso también interviene la adrenalina, conocida como epinefrina, que es lo que nos produce emoción y aumento del ritmo cardíaco. Para explicar este proceso, imaginemos que estamos estudiando incómodos debido a una mala iluminación. Estamos en una situación desagradable y nuestro cerebro libera dopamina, que esta vez nos producirá una sensación de deseo, concretamente el de comprar una lámpara para estudiar mejor. Incluso puede ser que lleguemos a visualizarnos e imaginemos comprándola. Vamos a la tienda, compramos la lámpara y al conseguirla el cerebro libera dopamina y adrenalina, produciéndose una sensación de placer y emoción. Esto es, obviamente de forma muy resumida, el funcionamiento del mecanismo o proceso del placer. ¿Pero puede esto volvernos adictos? Los expertos no se han puesto de acuerdo sobre si los videojuegos son una adicción o un trastorno. De hecho, esto es lo que hace que no aparezca en los principales manuales de diagnosis, como por ejemplo el DSM-5. La Asociación Americana de Psiquiatría siempre ha sido muy reacia a incluir los videojuegos como una adicción. En 2013 fue el primer movimiento que tuvo en este sentido, intentando incluir los videojuegos como adicción dentro de su DSM, pero finalmente se echaron atrás concluyendo que los videojuegos no eran una adicción ni siquiera un trastorno en aquel momento. Sin embargo, en 2018, la OMS incluyó el Gaming Disorder o trastorno por el uso de los videojuegos en su ICD-11, lo que hizo saltar las alarmas. Medios de comunicación de medio mundo se hicieron eco de la noticia, señalando a los videojuegos como adictivos y comparándolos con sustancias estupefacientes como la cocaína o la heroína. Pero, ¿qué dijo realmente la OMS al incluir el trastorno gaming en su ICD-11? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, hablamos con Josebi Baeza, psicólogo y consultor de crianza del centro especializado Baeza y que ostenta más de 20 años de trabajo con jóvenes. Respondiendo a la pregunta de si la OMS dijo que los videojuegos son una adicción, no. La OMS, en su borrador de su último manual de criterios diagnósticos, incluyó el epígrafe de trastorno por videojuegos dentro de la categoría de los trastornos adictivos del comportamiento para poder medir cuántas personas están afectadas. Estas son palabras del propio Gabinete de Comunicación de la OMS. De ahí a decir que los videojuegos causan adicción, hay un ejercicio de acrobacia periodística digna del Circo del Sol. Videojuegos, series o incluso los libros están diseñados para atraernos y gustarnos. Nadie escribe un libro para que no le guste a la gente.
Lo escribe para que lo deseemos, lo compremos y lo leamos placenteramente, volviendo a comprar el siguiente libro. Comer, leer un libro, jugar, hacer ejercicio o tener sexo son formas naturales de producir dopamina. Toda acción que estimule nuestros centros de placer es susceptible de derivar en un trastorno si está fuera de control. Por eso existen trastornos como la alimentación, el sexo, la vigorexia, el trabajo compulsivo o el trastorno ocasionado por el juego. Es importante diferenciar entre sustancias que artificialmente modifican y controlan nuestra producción de dopamina, cocaína por ejemplo, y conductas que fomentan la producción natural de la misma, sexo, lectura, apuestas o videojuegos. ¿Existen diferencias entre adicción y trastorno? Una adicción, como hemos visto, es una situación de dependencia a una sustancia o comportamiento que al ser retirada produce malestar en la persona. Esto lo vemos, por ejemplo, al dejar de fumar. El mono o síndrome de abstinencia es esa sensación de malestar o nerviosismo cuando hace tiempo que no se consume la sustancia. Cuando hablamos de trastorno estamos hablando de un mecanismo que no funciona como debería. Un trastorno del sueño es una alteración del mecanismo de dormir. Un trastorno de la alimentación sería comer más o menos de lo necesario, de forma compulsiva o de forma inadecuada. Un trastorno del estado de ánimo es una situación donde estamos más tristes o más alegres de lo que nos permitiría funcionar con normalidad. Tanto Rosen como Stowes listaron todas las sustancias y actividades conocidas que potencialmente podían producir adicción. Entre estas sustancias y actividades se encontraban la cocaína, el tabaco, la heroína, los videojuegos, el café o los juegos de azar. El estudio concluyó que el potencial adictivo de sustancias era mucho mayor que el de actividades, como los juegos de azar o los videojuegos, situándose estos dos en los dos últimos puestos del estudio en lo que a potencial adictivo se refiere. Esto dejó claro que los efectos que tienen sobre nuestro cerebro las sustancias y las actividades son muy diferentes. Además, dejó claro que es necesario trazar una línea que diferencie entre lo que es una adicción y un trastorno. El Gaming Disorder no se encuentra listado en el ICD-11 en la misma categoría que sustancias como la cocaína o la heroína. Comparte familia con los juegos de azar, las apuestas y las máquinas tragaperras. ¿Qué llevó a la OMS a incluir a los videojuegos en esta categoría? Por desgracia, en muchos videojuegos se están incluyendo sistemas que pretenden trampear este proceso de deseo y placer para sumergirte en un ciclo de deseo sin fin. Para entender esto mejor tenemos que comprender cómo funciona el mecanismo de las apuestas y de los juegos de azar. Volvamos a la química del cerebro. En el proceso de compra teníamos dopamina para producir deseo y luego dopamina y adrenalina que producen emoción y placer. Que todo termine con la emoción y el placer de obtener lo deseado es importante, puesto que cierra el proceso. En las apuestas o las loot boxes esto es diferente. Tenemos el deseo de ganar algo, dinero, un coche, lo que sea, producido por la dopamina, y hasta aquí todo normal. Pero si perdemos la apuesta, nos vemos envueltos en una situación desagradable. No obtenemos nada de nada, por lo que volvemos a generar dopamina que produce deseo, en este caso, el deseo de apostar nuevamente. En este bucle además intervienen cantidades mucho mayores de adrenalina, muy superiores a las que tenemos cuando compramos algo debido al riesgo de perder y no obtener recompensa. Por eso se conocen como dinámicas de alto riesgo-recompensa. En el caso del trastorno por videojuegos se hipotetiza que la presencia de componentes de azar como los famosos sobres, cofres, cajas, botines de recompensa que aparecen en juegos como League of Legends, Fortnite, Overwatch, Clash Royale o incluso Diablo provocan un cierre de lo que se llama el circuito de recompensa, que hace que segreguemos dopamina, que provoca microdosis de placer que nos mantiene enganchados al juego. Es el mismo mecanismo que está detrás de las máquinas de premio o de apuestas. Esto se está empezando a considerar gambling y actualmente la legislación española prohíbe el uso de máquinas de premio y apuestas a los menores de 18 años según la ley 13/2011 del 27 de mayo de la regulación del juego. Cuando abrimos un cofre de recompensa, saltan en nuestra pantalla cartas que desbloquean apariencias, nuevos héroes, monedas del juego, y además lo hace con fuegos artificiales, sonido de monedas tintineantes y posiblemente algún mensaje de enhorabuena. El diseño de este fenómeno no es casual. Está estudiado para segregar la mayor cantidad de dopamina posible.
De la misma forma que cuando metemos una moneda en una máquina de premio, comienza una cascada de luces y sonidos, también muy estudiados. La OMS y sus expertos son conocedores de estos y otros procesos y vigilan de cerca los servicios que ofrecen algunos videojuegos. FIFA 19, Counter-Strike y Overwatch son algunos de los videojuegos que realizan estas prácticas, pero la realidad es que la mayoría de los videojuegos no lo hacen. La mayoría de publishers han visto que incluir juegos de azar dentro de sus productos les supone suculentos beneficios a final de año. Además, esto lo hacen saltándose a la torera prácticamente todas las leyes sobre el juego de la mayoría de países. Quizá un ejemplo de cómo legislar esto es el país de Bélgica, en el que actualmente este tipo de loot boxes o juegos de azar dentro de los videojuegos o están prohibidos o están catalogados para mayores de 18 años. Por eso los videojuegos no son necesariamente adictivos, de la misma forma que no todas las galletas son adictivas, solo las que llevan sustancias adictivas. Como padres, podemos controlar fácilmente el acceso que nuestros hijos tienen a este tipo de productos simplemente restringiendo el acceso que nuestro hijo tiene al dinero y controlando, por supuesto, su gasto en Internet, ya que este tipo de trastorno no es producido por los videojuegos en general, sino por el gambling asociado a los mismos. Vamos a responder a la pregunta que nos hacíamos al principio, ¿no? ¿Son los videojuegos la nueva droga del siglo XXI o son comparables a la cocaína y la heroína, como muchos medios de comunicación han dicho? Obviamente no, porque en primer lugar ni son una adicción ni tampoco son una sustancia adictiva, son un trastorno y en realidad solo reconocido por la Organización Mundial de la Salud y, como ya ha dicho José Baeza, para ver cuántas personas están afectadas, y en líneas generales compararlos con la heroína o la cocaína, sinceramente, es una comparación absurda y que solo tiene, aparte de que no tiene ningún rigor ni fundamento científico, solo se puede fundamentar en el más puro sensacionalismo. Por lo pronto, a las familias podemos decirles que se informen bien de qué contenido muestran a sus hijos y que les eduquen en un uso responsable y adecuado. A las personas que consumen estos videojuegos, que sean conscientes de los peligros potenciales para no caer en las trampas de las que no puedan salir sin ayuda. A la industria, que por favor diseñen juegos que no basen su ganancia económica en componentes dañinos para la salud. A los políticos, que establezcan regulaciones que protejan a aquellas personas que por desconocimiento o cualquier otro motivo puedan ser susceptibles de sufrir las consecuencias de un mal uso. A los agentes de salud, medios de comunicación y educadores, que se informen bien para no demonizar ni los contenidos ni a sus usuarios y se extienda una información falsa o errónea que nos despiste de los verdaderos peligros. Esperamos que os haya gustado y si queréis aportar vuestra opinión podéis utilizar la caja de comentarios. Además, os recordamos que si queréis votar el tema de nuestro próximo vídeo podéis apoyarnos en Patreon. ¡Hasta la próxima!